Lourenço é o coordenador do Fórum de Guadalajara e faz parte da coordenação desse fórum. Bom, agradecer aí todo el trabajo de Luis Sergio y de la Central que hizo posible este foro. Acho que va a ser un poco problemático para los traductores porque, como falo portuñol, no sé de qué idioma van a traducir, más ahí yo dejo la bola ahí. Disculpa si acho que é melhor traduzido em português para espanhol, porque bom, por que nos propusemos no Foro de Guadalajara? Qual foi a ideia para lançar, junto com nossos amigos de la CROC Jalisco, Antônio Álvarez Esparza, Joaquín e os companheiros que estão aqui presentes? Quero enumerar un poco las razones por las cuales surgió esta idea y aprovechar este momento para transmitirle los saludos tanto a Luis Sergio como a los compañeros de la CROC, de Pablo Raimondi, que llegó esta mañana, de Elizabeth Hellenbrock, de Ano Hellenbrock y de las personas que de Italia nos acompañaron, el senador Foloni, que realmente gustarían de estar aquí. Elizabeth fue convidada, desafortunadamente los compromisos no permitieron. Transmito eso porque la idea que está en el Foro de Guadalajara es una idea que va além de los aspectos materiales de la crisis financiera mundial. El foro se llamó a crisis além o más allá de los aspectos económicos financieros, porque la crisis está más allá. Lo que estamos discutiendo aquí de la causa nacional, lo que estamos discutiendo aquí de la dignidad del trabajo, rebasa la materialidad meramente del trabajo como una mercadería o del trabajo simplemente como un bien o una commodity que se puede intercambiar. No existen derechos inalienables, no existen derechos inalienables tales como la libertad, la vida y a busca de la felicidad, como está consagrada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, sin el derecho fundamental al trabajo. El trabajo es lo que hace como derecho inalienable, lo que hace posible la vida, la libertad y a busca de la felicidad y el progreso. Entonces, cuando defendemos la dignidad del trabajo humano, estamos defendiendo el principio de donde surge todo derecho. Si la humanidad pierde ese derecho y esa dignidad y se transforma en una banalización de simplemente actividad física que produce un bien para una economía material, estamos perdiendo lo céntrico de lo que es el trabajo, que es la dignidad de la persona, que es lo que está en juego, ese principio. O Papa decía en la visita a Brasil que es inevitable que al hablar de una crisis mundial dejemos de hablar de los principios que fueron enunciados en esa visita. Porque le decía a los ciudadanos, los jóvenes que venían a Argentina, ahí en la Catedral Metropolitana, y les decía, la civilización se pasó los límites. Hay una expresión en Argentina que se llama, la civilización se pasó de rosca. Y decía, ¿por qué? Porque esta civilización de descarte, esta civilización de simplemente las cosas se pueden descartar, está descartando dos cosas, el velho y está descartando o jovem. ¿Y cómo está descartando el velho? Está atacando las aposentadorías, está atacando la posibilidad de que la población antigua pueda contribuir. ¿Con qué? Con la memoria, con la historia,
con los valores de familia. Y está descartando al joven, porque como les decía, corremos el riesgo de ver una generación en Europa que nunca tiene trabajo. La población en Europa, el centro de la civilización económica y de la prosperidad, tiene índice de desempleo juvenil, de desempleo de los jóvenes, de órdenes de 60, 70, 80%. En el caso de España, de Grecia, la propia Europa más moderna, etcétera, Francia. Entonces tenemos los dos extremos de la sociedad. Uno que representa la memoria de una sociedad, la historia de una sociedad que está siendo descartada, y los jóvenes que representan la esperanza y el futuro de esa sociedad. Al transformar el trabajo simplemente en un medio de mercadería, de intercambio, porque arrancamos el sentido de dignidad a la persona. Entonces esta civilización, es decir, al atacar este principio, está atacando la propia base en el cual se pueden tener derechos inalienables que forman la sociedad. Ese es lo que está siendo atacado. Entonces, defender el trabajo, defender las organizaciones sindicales y los derechos adquiridos es defender la propia nacionalidad que se levantó para defender de forma, podemos decir, especial el futuro, la historia y el futuro de una nación. No existe proyecto nacional, no existe nacionalidad si no defendemos el trabajo humano, las organizaciones y los derechos adquiridos. A nación desaba si se ataca eso. Ahora, nos vivimos en este momento, volviendo a esta idea de la rosca. ¿Qué pasó la rosca? Quemó la rosca. Es decir, la civilización le dio de más, se pasó del límite en esta cuestión de los derechos. Ahora nos vemos, no podemos dejar de asistir, de ubicar este momento en un momento de una crisis que va mucho más que simplemente los aspectos económicos financieros. Entonces, para decir, no, estuvimos a punto, semana retrasada, de empezar un proceso de una guerra mundial. Estuvimos a punto, si los Estados Unidos procedían el ataque a Siria, podríamos haber desencadenado un proceso de guerra mundial. No se procedió gracias a que el gobierno de Rusia, dirigido por Putin, que viene en una política de reconstrucción del Estado Nacional ruso, no dentro de una óptica marxista o comunista, sino del Estado histórico de Rusia, reconstruyendo su capacidad en la población, la situación espiritual, dónde están las raíces que hoy falaba Aldo Rebelo, el ministro, cuando decía, estamos defendiendo esas raíces, no solo económicas, de los bienes materiales construidos de la nación, del patrimonio, sino sobre todo del patrimonio cultural, espiritual de la población. Y eso efectivamente tiene este nivel en Rusia. Y ofreció, es una jugada, que dicen ahí, Putin es un ajedrecista, un xadrecista, que entiende de estrategia en el cual le puedes perder una pieza de corto plazo para tener un daño al frente. Obama solo entiende de clavar en el básquet. Es decir, son dos culturas en el sentido de cómo preservas, ¿entiendes? Es decir, cómo puedes intervenir en los asuntos mundiales. Y esto es muy serio. Por lo pronto, fue una tremenda victoria, incluyendo, quiero mencionar la carta que el presidente Putin mandó al New York Times. ¿Y qué dice en esa carta? Muy interesante. Es una pieza que ustedes deben guardar, porque será una pieza de la historia universal que va a marcar un punto de inflexión en la crisis. Porque le dice, hemos construido, peleamos la guerra contra el nazismo juntos, después vino la Guerra Fría, vinieron una serie de elementos. Y
termina diciendo lo siguiente: los Estados Unidos no son conocidos por su sistema democrático, por las libertades que ellos tienen. Ellos no son conocidos, yo agrego, por los derechos inalienables que están en la Declaración de Independencia de 1776 de los Estados Unidos, documento histórico, independientemente de si gustamos o no del poder y del ejercicio del poder americano. Más tenemos que reconocer esos elementos fundamentales. Y él dice, no se conoce por eso los Estados Unidos, se conoce por la arbitrariedad y las intervenciones militares y la violencia que se utiliza. Veniendo de una carta muy corajosa, muy fuerte, y termina diciendo, me preocupa el presidente Obama, del cual nos hemos acercado, del cual yo comparto responsabilidades mundiales, el fato de que él fale del excepcionalismo americano, que él incentive la población de su país, el fato de que los Estados Unidos son excepcionales en relación al resto del mundo. Y le termina la carta diciendo lo siguiente: y cuando oramos por Dios, tenemos que saber que Dios nos creó iguales, pequeños, grandes, pobres o ricos, Dios nos creó iguales. Atacar el excepcionalismo americano no es simplemente una figura de retórica. ¿De dónde viene el excepcionalismo? El excepcionalismo creó el colonialismo. No somos eleitos por Dios para gobernar el mundo. Era el discurso de Inglaterra y de Holanda cuando impone el sistema colonial. No podemos esclavizar porque no somos más expertos de Dios. Dios nos eligió para gobernar el planeta. Entonces está atacando el presidente Putin diciendo, no aceptamos eso. Hasta aquí el colonialismo exactamente se basó en esa concepción. Ese es el excepcionalismo. Viene exactamente de la hegemonía de los poderes coloniales cuando Inglaterra y Holanda derrotaron al imperio, a las potencias ibéricas y establecieron el sistema liberal de economía. Establecieron las leyes que vinieron a sustituir otros derechos que venían siendo trabajados en el poder ibérico, como el poder de los gremios, ciertos derechos de políticos. Y se introdujo el liberalismo económico y social en las instituciones políticas del planeta, basado en esa concepción calvinista de que había gente más igual que otra. Entonces, esto nos lleva a una reflexión. Lo que está en juego en este momento en la civilización, al ser atacada la dignidad del trabajo, que es la base fundamental primaria de la dignidad del hombre. Eso es lo que está desde el Génesis. El trabajo es un derecho original del hombre. Es un derecho inalienable dado por Dios al hombre. Tú no puedes atacar la dignidad del trabajo sin estar atacando el orden natural creado por Dios. Es un ataque al proceso de civilización. Entonces, ¿qué es lo que existe en esta cuestión? Es decir, no estamos en un periodo, yo podría decir, apasionante, porque estamos viendo confluencia en ciertos procesos históricos que muy pocos tienen la posibilidad de vivir en la historia, pero al mismo tiempo muy peligrosos, muy crueles, muy tristes, por lo que vemos exactamente en la miseria, en esta cuestión de perder generaciones de jóvenes sin trabajo, o de velhos que están siendo retirados los fondos de pensión, o agregando años para las aposentadorías, alegando que no hay suficientes jóvenes. ¿Mas qué creó la falta de jóvenes en trabajo? Hay jóvenes y no hay empleo. Por lo tanto, no hay forma de que ellos contribuyan para
que la sociedad siga alimentando sus velios. Una perversidad, más una cosa peor. Se hizo el control natal, se promovió la política de controlar, de aborto tal, diciendo que eso iba a comprometer el futuro de la humanidad, etc. Lo único que vino a comprometer es el futuro de los derechos adquiridos. Porque en el momento que una familia no puede reponer en la sociedad con los hijos, está condenándose a sí mismo esa familia a no tener exactamente la posibilidad de tener sus derechos. Eso fue lo que hizo la política malthusiana. Entonces estamos llegando a ese extremo. Confluyen tres procesos en esto, muy interesantes. Porque ¿qué estamos viendo? Primero, a partir de 1991, básicamente como efecto de la queda de Berlín y la disolución del Imperio Soviético y todo el problema comunista, surge la idea de un nuevo gobierno mundial. El presidente Bush, incluso aquí, de la mano del senador Fernando Henrique Cardoso, en el Congreso brasileño, de la mano del presidente, no del presidente, del entonces senador, en el gobierno de Collor, en 1991, anuncia el nuevo orden mundial. ¿Y qué era ese nuevo orden mundial? Atacar las bases del Estado Nacional Soberano. Era atacar las Fuerzas Armadas, era tirar los programas de tecnología de las Fuerzas Armadas, era atacar las empresas públicas, las grandes empresas públicas, Petrobras, Vale de Río 12, etc. Era atacar incluso la posibilidad de que la población se pueda autodefender con las campañas de desarmamento civil. Atacaron todas las instituciones, incluso las bases de la propia iglesia. Atacaron esas bases y atacaron los derechos al trabajo. Esas fueron las bases de ese nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que comienza con las agresiones en Irak, en la guerra del Golfo, continúan las agresiones en la antigua Yugoslavia, continúa después con la guerra, después del 11 de septiembre, la guerra y la destrucción de Irak, continúa con la agresión en Afganistán y ahora hizo el ataque en Libia, independientemente de que el ciudadano Gaddafi, más con un propósito: controlar los recursos naturales del planeta de una forma centralizada. Petróleo, gas, recursos minerales. No estamos entregando los recursos energéticos sin la necesidad de una guerra, de un bombardeo. Ese es el asunto. Vamos a convertir, como decía el profesor Lessa, en un Irak, porque vamos a entregar el presal en el caso de Brasil, o lo que está queriendo hacer Pemex, privatizando contratos de Pemex, y entregar los recursos naturales sin ser bombardeados. Fuimos bombardeados por la imprensa, por la media. Es ahí donde estamos sufriendo ese bombardeo cultural a las raíces nuestras que nos inmoviliza. Nuestros jóvenes discutiendo si la opción es ser homosexual o no, etcétera, etcétera. Los adolescentes, el momento en que existe una necesidad de idealismo político, defensa de los valores nacionales, se está introduciendo por los medios si es una opción esto, es una opción sexual o no, etcétera, etcétera. Una política que decía Aldo Rebelo, que fragmenta y que también Antonio ratificó. Es decir, fragmentar la sociedad en derechos aparentemente individuales, más que son derechos de disolución social, contra la justicia social, contra los derechos de la sociedad. Entonces, ese proceso está llegando por lo menos a un punto en la cuestión de Siria, porque iba a continuar Siria, Irán, etcétera, etcétera. Y ahí fue que el presidente Putin, apoyado por la China y otras naciones como el propio Brasil, opuesto a la solución militar, trazó una línea vermelha, una raya, pintó la línea vermelha diciendo: aquí acaba, aquí no puede continuar esto. Y vamos a una solución diplomática, o nos colocamos también nuestra capacidad militar.
y hubo un desplazamiento de flota y tal, la China también hizo eso. Así que estuvimos a un riesgo de que esto podía detonar en un accidente, un conflicto mayor. Ahora, aquí se acaba ese proceso del nuevo orden mundial. Tenemos por lo menos una potencia que está entendiendo la dinámica histórica, y tenemos también el Vaticano que está entendiendo esa dinámica cuando el Papa convoca un día de oración para evitar la guerra. Aliás, Putin hace mención, el presidente Putin hace mención exactamente a esa intervención del Papa. Entonces no estemos en eso. Dos fuerzas que se oponen claramente a este orden de hegemonía global. ¿Qué más está en juego? Está en juego el sistema, la sincronía de ese proceso del orden mundial con la hegemonía que surge del dólar en el principio del século XX, en lo que se llamó la alianza angloamericana, es decir, el momento que Londres entrega a los Estados Unidos la estafeta, entrega el relevo del sistema de hegemonía mundial y transforma a los Estados Unidos en lo que era el otrora Imperio Británico, en la forma de un poder angloamericano. Ese proceso que se comienza ya también se está dando fin. ¿Por qué? Porque no existe una forma, si no existe la forma de perpetuar la hegemonía militar, que es lo que estamos llegando en Siria, y no existe la posibilidad de que vamos a crear otra hegemonía, no hay forma de un Estados Unidos sustituir al Imperio Británico. Por lo tanto, no hay forma de que el sistema se perpetúe en la forma que se perpetuó la libra esterlina en el dólar. Estamos yendo hacia una sociedad en la que vamos a tener un conjunto de monedas circulando basado en la soberanía y la capacidad de desenvolvimiento de regiones. América del Sur, tenemos la esperanza de que si tenemos peso específico, traer a México de vuelta a donde nunca debió de haber salido, porque México era esperanza, guía de lucha en los foros internacionales, independientemente de la realidad de vivir junto al imperio, tenía esa posición de dignidad en los foros internacionales, cosas que no tiene más. Es una tristeza, no es como mexicanos ver esa situación. África, Centroasia, todo se está organizando en términos de sustituir un sistema de hegemonía, es decir, el sistema que está basado en el excepcionalismo calvinista anglo-protestante. Y tercer proceso que entra en sintonía es exactamente la emergencia de las potencias inglesa, holandesa en el século XVII, que es el origen de ese sistema en el que no existe la dignidad humana por encima de los valores económicos. Porque no puede existir una teoría de la predestinación, no puede existir igualdad del hombre. Ese no es el Dios que creó al hombre a su imagen. El Dios que se establece en la predestinación es un Dios que no es el Dios cristiano que crea al hombre y a la mujer igual, en imagen y semejanza. Entonces tenemos esta sincronía de tres procesos que están entrando en eso. Y ahí se ve una cosa que yo pienso importante destacar, que es por primera vez en la historia tener un Papa de América Latina. Y es muy interesante cuando Papa Francisco sale en Roma a anunciar su papado, que le venga con el cardenal Humens, que no tenía un papel predominante en la iglesia, para marcar. Él es como un jesuita que piensa todo. Ustedes saben que los jesuitas no hacen nada, sino calculan todo movimiento, para decir: yo no soy un papa argentino, yo soy un papa de América Latina. ¿Y qué significado tiene eso? Y la revolución que le está haciendo, no en el sentido de que él sea diferente al cardenal Ratzinger o a Bento XVI, en el sentido de que él es otra facción, no es eso. Él le ve con un mensaje
de la manera como un latinoamericano trata los problemas en familia. Yo no quiero ser un príncipe isolado, en los castillos europeos, para tener serviciales que me van a servir como un monarca. Yo soy uno de vosotros. Yo soy uno de vosotros. Yo quiero estar ahí, como dijo él, por razones psiquiátricas. Porque yo no puedo estar al margen del povo, del contacto con la población, de lo que está. Y eso viene, y es un poco lo que es la cultura de América Latina. La cultura de la gran reunión, la cultura de la charla, como dicen los gauchos, o la cultura del churrasco, en el que puedes ofrecer, no aquella mesa individual, sino aquella sociedad. Eso que es nuestro valor cultural. Y que la civilización precisa es lo que nos tenemos que levantar como valores. En el principio del siglo XX, un grande pensador mexicano, que era José Vasconcelos, después ministro de Educación, un revolucionario, no de la facción que a mí yo gustaba, que era más era un revolucionario, que fue ministro. Él vino a Brasil en 1920, por ahí, 1920, y él vio a Brasil, y él escribió un texto que se llama La raza cósmica. ¿Y qué es lo que vio en Brasil? Es lo que él vio en Brasil. Él vio un povo que estaba todo misturado, y dijo, esto es el futuro de la humanidad. Es el futuro de la humanidad, y porque aquí se disuelve el sentido de raza. Se falaba hoy de mañana, es decir, el problema del mestizaje. Dos grandes naciones mestizas, México y Brasil, como dos ejemplos. Ese es nuestro patrimonio que ahora quieren, con razones étnicas, con el problema indígena, con el problema de la negritud, con la cuestión multicultural que decía Aldo Rebelo, etcétera, etcétera, fragmentar el poder que tiene el etos civilizatorio de América Latina, en especial Brasil. Es un ejemplo, lo decía aquel escritor cuando faló Brasil, nación del futuro, exactamente igual. Decía, nós europeos estamos discutiendo los problemas de la superioridad racial, de la eugenía, etcétera, y en Brasil está resuelto esa polémica, ninguém está discutiendo un problema racial. O lo que decía el gran historiador Toynbee, el gran historiador do Imperio, que después se convierte al catolicismo y al final de su vida dice una cosa muy interesante: si alguna vez tenemos una fraternidad universal, que es el ideal de la humanidad, no será gracias a nos imperiales ingleses o holandeses, será gracias a los españoles y a los portugueses que supieron convivir con los nativos. Ese es el poder que nos tenemos, es un poder cultural que tenemos que traer en un proyecto nacional que tiene que ser retomado desde la perspectiva exactamente regional. América del Sur, Brasil, Argentina como eje central de esa integración, traer a México, ¿por qué? Por la misma razón espiritual. Y lémbrese una cosa para culminar: tenemos Papa brasileiro, perdón, Papa argentino, porque ya que están aquí, tenemos Dios que siempre fue brasileiro, ¿no? Pero no se esqueció, no apelamos a él también fue pues. Entonces tenemos Papa argentino, tenemos Dios que siempre fue brasileiro, y no se olviden que la madre de Dios es mexicana. Así que este diálogo de Brasil-México tiene toda la razón de ser, y en base a esos principios, de rescatar esos principios espirituales, culturales, etcétera, es que podemos rescatar cómo nuestros estados nacionales median la defensa de esos valores inalienables, que es la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad, que pasa por el derecho originario al trabajo y a la dignidad del trabajador y sus organizaciones. Muy bien.